Capítulo 12. Ilústrase con ejemplos la misma materia. Muy culpable sería no dar el primer lugar entre otros ejemplares al de la Madre Francisca del Sacramento, porque, como fue la que más se señaló en esta devoción de las almas, fueron también las almas quien más se señalaron en su patrocinio. Cuando había de recibir algún favor del cielo, las almas se lo prevenían, para que lo conociese. Cuando había de aparecérsele el demonio disfrazado en ángel de luz, las almas se lo avisaban para que no la engañase. Cuando padecía alguna tentación, las almas venían a consolarla y después de haberla valido el mérito de tolerarla, se la quitaban de modo que no volvía. En fin, ella misma dice que no sabía cómo encarecer el niño cuidado que tenían de ella y lo mucho que en lo temporal y espiritual las debía. Una noche del día que llamamos de las almas, como estuviese enferma, se la pobló la celda de innumerables almas del purgatorio, le sirvieron de enfermeras cercando la tarima de su cama, agasajándola con tiernas caricias, compadeciéndola y animándola a padecer con afectuosas expresiones, y amándola, como solían, nuestra amiga y bienhechora, y no obstante que estaba postrada de la calentura y de suma debilidad y flaqueza, tomando luz antes de amanecer, se sentó en la cama y rezó los maitines de la octava de todos los santos y al empezar los maitines de difuntos, la acompañaron a rezar las almas con particular atención, enmendando las faltas que cometía en la pronunciación, advirtiéndola después que se había olvidado de rezar una de las 9 lecciones. En fin, no se conoce en la Iglesia de Dios espíritu más visitado de las almas que éste, tanto que temía las noches, y así que se ponía el sol, se melancolizaba, porque de ordinario la visitaban a esta hora, y los primeros años era grande el susto que la causaban, bien que para aminorárselo las almas, la prevenían antes de mostrarse en formidables figuras, enviando delante algunas precursoras sombras, con las cuales la avisaban para que después la aparición no la afligiese tanto. Muchas veces la sucedía estar rezando y aparecérsele el alma de sus conocidos a pedirla aplicase por ellos aquellas oraciones. Si la hallaban durmiendo, como sabían la necesidad que tenía, no la despertaban, sino que la guardaban el sueño y después ella al despertar, verlas allí alrededor de su cama, las reñía porque no la habían llamado y con la inefable apacibilidad la respondían, que por saber la mucha necesidad que tenía de descanso. Otras veces entraban las almas a su celda preguntando, ¿duermes? Y solía responder, dormía, pero vosotras me habéis despertado y con familiar llaneza las reprendía por esto. No quiso Dios que fuese su sierva ni desagradecida, ni grosera, y así ordenó que muchas veces Santa Teresa la bajase al purgatorio y volviese a las almas las visitas, a que contribuiría también la Santa Madre, por ser cortesanía. De la una vez refiere que la dejó en el purgatorio por un rato y que aún en medio de aquellos ríos de llamas y pozos de hielo y otros imponderables tormentos, mostraron las almas alegrarse de verla y todas a una voz, bien que más las más beneficiadas, las rindieron obsequiosas gracias y se recomendaron nuevamente a sus ruegos, pero con piedad tan urbana, que viendo lo mucho que le costaba, la pidieron no se cansase tanto cuando trabajase por ellas. No puede llegar a más su gratitud, que a posponer su descanso al nuestro. En fin, hacía en el purgatorio, cuando entraba, el efecto que entrando el Redentor en los calabozos de los cautivos. Pasado esto, volvió la Santa Madre a sacar de allí a su amada hija y la exhortó a que prosiguiese la cordial devoción de las almas, sin que la arredrase la importunidad repetida de apariciones con que la fatigaban, ni la espantosa manera con que se lo proponían. Lo mucho que padecía en esto se infiere de los muchos confortativos con que la esforzaba el cielo, pues sobre la frecuencia de los santos, se le apareció Cristo 7 veces para significarla cuán acepto le era que las socorriese, diciéndoselo regularmente con estas palabras, ayúdalas, Francisca, que son mis amigas. Otro día después de habérsele aparecido unas almas con los acerbísimos tormentos que allí tenían, se le apareció Cristo y la dijo, ¿qué te parece, Francisca, de lo que has visto? Mira qué caras cuestan a los hombres las ofensas que me hacen. Y postrándose ella toda deshecha en llanto a pedir su alivio, lastimada de lo mucho que padecían, respondió el Señor, más me duele a mí que a ti verlas padecer, pero mi justicia se ha de cumplir, bien haces en rogar por ellas,
que son mis amigas. Tantas y tan continuadas eran las lágrimas que estas visiones la causaban, que, como ella misma dice, se vio en riesgo de cegar a fuerza del llanto y a fuerza del dolor perdió muchas veces los sentidos. No solo nacía de ver las penas, sino de saber las culpas a que correspondían y conocer los ajusticiados que las pasaban, las penas, porque eran gravísimas, las culpas porque eran levísimas, y los ajusticiados, porque eran personas que habían profesado virtud y perfección muy ejemplar. De estos tres principios nacía su dolor y miedo y con razón, porque en fin, que las almas de los obispos se le apareciesen con mitras de fuego, las de los cardenales, papas y reyes cubiertas de llamas y abrumadas de atrocidad varia de tormentos, no es mucho, por haber sido mucho el peso que tomaron en esta vida, sabiendo por la Escritura que al que más se le da, más se le pide, pero que padezca mucho aún el que gozó poco, es lo que extraña a la admiración, y entre los infinitos que trae su historia, cito solo el del herrero que se la apareció y la dijo lo mucho que padecía en el purgatorio por el descuido que tuvo en su oficio. Oh santo Dios, si tanto se pagan allá los descuidos en el oficio de herrero, ¿cuánto se pagarán los descuidos en el oficio divino? ¿Cuánto en el oficio de juez? ¿Cuánto en el oficio de reyes? ¿Cuánto en el oficio de confesor, o de párroco? Pues del descuido de aquel se sigue el echarse a perder un hierro y un dispendio que monta poco, o nada, y del descuido de estos se siguen dispendios de honras, vidas, haciendas, cuerpos y almas. Quédese así esta especie, por no haber palabras condignas a su ponderación. Véase arriba desde el folio 56. Habiendo mostrado la universal beneficencia de las almas en el ejemplar de esta sierva de Dios, pasemos a mostrarle en otros, especialmente hacia los que se llaman bienes de fortuna. Refiere el padre Andrade, en su itinerario, de un letrado de Madrid, que habiendo casado con harta moderada hacienda, fue tanta la que por devoción de las almas granjeó, que pudo hacer celebrar por ellas más de 200.000 misas, a más de otras obras pías, no poco costosas, que por vía de sufragios las ofrecía y estuvo tan lejos de empobrecer, que después de haber logrado para sus hijos muchos hábitos y puestos muy honoríficos, les dejó herederos de 30.000 ducados de renta anual, habiendo vivido pacíficamente hasta edad de 90 años. ¿Qué más pueden retornar estas benditas almas que honra, vida, hacienda y paz, que es el erario en que se encierran todos los bienes? No solamente hay ejemplares modernos de esta experiencia, sino actuales. Hoy mismo vive en una ciudad no muy distante de este reino un mercader que admite en todos sus negocios a la tercera parte de la ganancia a las almas del purgatorio, y esto lo gobierna con formalidad tan rígida, que como si fuese obligación de contrato, tiene para con las almas libro especial de gasto, recibo, cargo y descargo, y es tanto lo que ha multiplicado sus intereses, que hace años que tenía gastados y ya en sufragios de las almas más de 30.000 escudos. Raro es el empleo en que no gane considerablemente, tiene muchas y muy lucidas posesiones, se ponen de su parte los tiempos, experimenta prosperidades y dichas, debiéndolo todo a las agradecidas almas. Yo conozco a otro que entró en una profesión liberal, no solo con falta de medios, sino con sobra de obligaciones, no obstante ofreció de cada 10 reales que ganase, uno destinárselo a las almas, y con admiración de los que no sabían este arbitrio, adquirió tanto, que en pocos días bastó no solo a desempeñarse, sino a quedar bien puesto para en adelante, siguiéndose a este bien los demás que hacen feliz a un hombre en esta vida. El padre Roa trae de un caballero, que viéndose muchas veces rodeado de salteadores, con una breve oración que decía a las almas, se vio siempre libre de ellos, y que otras veces, queriendo pasar algún río, cuya arrebatada avenida tenía inmóvil al caballo, rezando a las almas, se hallaba sin saber cómo a la otra orilla. Y de sí mismo afirma el mismo padre haberlo librado esta devoción de gravísimos aprietos, de mortales y desahuciados accidentes, de peligros humanamente inevitables, caminando por desiertos solo habitables de voraces fieras y de ladrones que le embestían, entrando por valles profundísimos inundados de aguas impenetrables y por montes cubiertos de la nieve y de la noche, y en fin, de otros innumerables riesgos en mar y tierra, de que lo libraron siempre las benditas almas.
omito los ejemplares del eficaz influjo que tienen para que se hallen las cosas que se han perdido, para sacar con felicidad de empeños literarios, como son de lecciones de puntos, de sermones y otros lances como estos, para curar de escrúpulos, para inclinar al arbitrio en pleitos justos y de consecuencia, de que hay mucho en las historias y paso a referir solamente patrocinio en las campañas, humanándose a tomar las armas en defensa de los que son devotos tuyos. Eusebio, duque de Cerdeña, según trae el P. Juan Mayor en su espejo, fue tan devoto de las almas, que señaló la renta de la mayor de sus ciudades para sus sufragios, y como lo cercase Ostorgio, su enemigo, con grueso ejército y saliese el duque con menos número de gente, sucedió que el día de la batalla se le agregaron sin ver cómo ni por dónde más de 40.000 soldados, lucidísimos todos y de presencia tan formidable, que solo a su vista se rindió el enemigo y con circunstancias muy ventajosas, que se pueden ver en el citado autor. Dando después el duque las gracias al general de aquella gente forastera, que había traído en su favor, le respondió ser aquellas las almas de los que él con sus limosnas y sufragios había sacado del purgatorio, de que quedó tan agradecido, como empeñado a continuar con nuevo fervor en su socorro. De este y otros ejemplares nace el haber reinado en tantos monarcas esta devoción. San Luis, rey de Francia, a pesar de los embarazos del gobierno y de la guerra, observó siempre inviolablemente hacer mucho por las almas, ofreciendo numerosísimos sufragios, derramando por ellas no solo el tesoro de su horario en limosnas, sino la sangre de su cuerpo en penitencias, y en fin, entre otros consejos que muriendo dio a su hija, el más recomendado fue el de esta devoción. Los duques de Baviera en su corte tienen instituida una congregación de los difuntos, en que emplean cada semana un día en la iglesia dedicada para esta con el mismo aparato y solemnidad que el Día de las Ánimas. Y en fin, hable por todos el ejemplar que hace más fe, por ser de la Escritura. Judas Macabeo, el cual, 2 Macab capítulo 14, suspensas las armas del pueblo que regía, envió a Jerusalén 12.000 dracmas de plata para que se ofreciesen por las almas de los que habían muerto en la guerra y halló tan de contado la recompensa, que animado de Jeremías y Onías, cuyas almas se le aparecieron y entrando en campaña con solo 1.000 hombres, destruyó con solo estos 35.000 de Demetrio, Yosef Li 22 capítulo 16. Esta es la correspondencia que tienen los muertos con los vivos que los socorren. Para dejar escarmiento a los que no lo hacen, concluiré con el ejemplo siguiente. En la historia de Milam se refiere, que pasando unos hombres por un camino, se les apareció un difunto, les dio una carta para que la diesen a un hermano suyo llamado Luis Esforcia. Asombrados los caminantes se lo ofrecieron, y cumpliéndolo y abriendo el hermano la carta, leyó en ella lo siguiente: mirad Luis por vos, que franceses y venecianos hacen liga contra vos, pero si expendéis 3.000 cruzados en sufragio de las almas, haré que ellas se junten a atajar este daño. No dieron crédito a la tal carta y se negaron a su contenido, pero el suceso confirmó la verdad, porque Luis I, rey de Francia, vino con mano armada y se llevó preso a Luis de Esforcia. Esta es la justicia que hace Dios con los que se ensordecen a los gritos de las almas, y pues no explicaron lo significado por aquella 3 veces repetida en la carta, sin duda sería, o locura humana, o juicio divino, o sentencia irrevocable. Gritos de las almas al Rey que tuvieron en la tierra. Hay 1 y 1000 veces de nosotras, Señor, si hasta vuestra majestad nos desatiende, porque ¿quién dará la mano a quien el Rey le vuelve el rostro? Y así preste interior audiencia vuestra majestad a estos gritos por ser de infinitas almas de vasallos suyos. Rey hubo que decía temía más los gritos de los vasallos, que las huestes de los enemigos y hasta de la majestad divina fueron imán estos clamores: propter miseriam in nopuin, el gemitum pauperum nunc exurgam, dicit Dominus. Muchas de las que aquí estamos morimos en defensa de vuestra majestad y no morimos, Señor, en manos de un confesor, que nos ayudase, sino en tripies de caballos que nos despedazasen, y como no cobramos el premio en ese mundo, lo esperamos y pedimos desde este. Si es recomendación de un soldado, para que vuestra majestad lo socorra haber perdido en la campaña un brazo, más lo ha de ser haber perdido por vuestra majestad las vidas.
Si el motivo de aquel socorro es la resultada inhabilidad del suplicante, mayor es la nuestra, pues desde que morimos por vuestra majestad solo hemos quedado hábiles para padecer mucho y para merecer nada. El socorro de aquel es dispendio a vuestra majestad, pero el que nosotras pedimos, no trae dispendio, sino utilidad a quien lo da y a quien lo recibe. Esto es en lo que vuestra majestad ha de cargar la consideración y es en lo que nosotras levantamos con más fundamento el grito, pues no pedimos medios que menos caben en el erario, porque sabemos la falta que hay de ellos y porque entonces correría inopinable naufragio la justificación de nuestra súplica. Lo que pedimos son arbitrios que a nosotras valen mucho y a vuestra majestad le cuesta nada. No pedimos que vuestra majestad empeñe su hacienda, sino su autoridad, si ésta la interpusiese vuestra majestad con el papa para conseguir el privilegio de que los sacerdotes seculares en el día de las almas dijeran 3 misas, como algunas regulares. Esto a vuestra majestad costaba tan poco, como echar una firma en una carta, y a nosotras y a vuestra majestad valdría tanto, que no hay aritmética para sumarlo, porque si a quien hemos debido un Padre nuestro, hemos alcanzado tanto como se ha dicho, que consiguiéramos a quien, como a su instrumento, debiésemos una suma tan considerable de misas, ¿cómo se nos acrecentaría en toda la cristiandad con el referido arbitrio? ¿Qué inconveniente, costo o dificultad traería echar vuestra majestad otra firma en carta, en que insinuase a los prelados de toda su monarquía la voluntad de que se destine un día de cada semana o de cada mes, para que en el cada comunidad nos hiciese algún sufragio, para que nosotras obligadas de él, intercediésemos por vuestra majestad y por sus reinos? Si el enemigo empieza a quemar alguna muy importante fortaleza, se hacen semejantes diligencias. Si prende el incendio en esa corte, pasan aún a sacar a Jesucristo sacramentado de su tabernáculo y dejarlo expuesto en una plaza, pues quemándosele a vuestra majestad, no fortalezas de tierra sino almas de cristianos, no una calle de su corte sino un pedazo de su monarquía, como está ardiendo en este purgatorio y quizás los mismos padres de vuestra majestad, no ha de merecer este incendio de su conmiseración una diligencia, sobre tan fácil, tan eficaz y fructuosa, como echar una firma en una carta? ¡Oh dolor! ¡Oh dolor! Con el aire de la boca puede vuestra majestad apagarnos este atrocísimo fuego, y aún con muy poco de este aire, pues no es menester mucho para articular un quiero, o un es mi voluntad, con esto logramos los sufragios referidos y con ellos mediante la divina aceptación, se apagaría nuestro incendio. Más cuesta librar prisioneros que el contrario prende y en esto expender intereses, sobre que el tratamiento que les hacen es tan bueno como dicta la ley militar y nosotras, desde que por servir a vuestra majestad nos desavecindo del mundo la muerte y nos trajo prisioneras a un purgatorio, donde el trato es tan cruel, no merecemos que se expenda un real por nuestro rescate, ni aun la memoria o compasión. ¿O cuántos grados de acervidad aumenta este olvido a nuestras angustias? Y así, oh Señor, oh cuántos asistís a su lado, cuántos gobernáis su conciencia, cuántos le predicáis, cuántos solicitáis celosos sus temporales y espirituales aumentos y de los suyos, cuántos trabajáis en que oprima con sus pies coronas enemigas y corone con nuevos triunfos sus sienes, a todos se encaminan encarecidamente estos lamentos, proponed, instad y cooperad a la ejecución de los arbitrios alegados, o discurrid otros semejantes a nuestro favor, porque sobre ser este el medio más fácil y más breve, es el camino por donde nada se pierde y se gana todo. No ofendemos, Señor, a vuestra piedad en esto, porque no hemos invocado a otros para medianeros, sino porque desconfiando de que estos gritos lleguen a vuestra majestad, les ayuden a subir a los oídos de vuestra majestad, que puestos allí estamos seguras de nuestra consecución. Cuando no por los motivos dichos que traen conveniencia pública y privada, porque como alma, postrándose a los pies de vuestra majestad, se lo suplica con las palabras de la reina Esther, capítulo 7, si os he debido alguna gracia, oh rey mío, en ese mundo, conózcase en darme ahora mi vida más y mejor me la daréis ahora, porque me granjearéis con lo dicho una vida inmortal y de interminable gozo. Y en fin, si por vos la perdí, a vos os toca el retornármela. Si socorréis al que por vos se imposibilitó al sustento, más imposibilitado que de yo, pues lo estoy, no solo para ganarlo,
sino aún para salir a pedirlo. Si os quitáis para socorrer a aquel, más me podéis socorrer a mí, pues sobre no quitaros, os enriquecéis con lo mismo que me dais. Si por los edificios de tierra que se abrasan, hacéis tanto por su extinción, más habéis de hacer por almas de vasallos que se os queman. Si recobráis prisioneros que gozan a costa de intereses, más razón es rescatar prisioneros que padecen y que padecen tanto, y cuyo rescate no trae costo, y en fin, Señor, cuando no por mi alma, por la misma de vuestra majestad, pues como se dijo en otro capítulo, si padecía mucho en el purgatorio un herrero por los descuidos de su oficio, ¿qué puede esperar o temer quien tiene oficio de monarca? Cargo que es para abrumar, no solamente hombros de hombres sino de ángeles. Solo podía librar la confianza de librar bien un rey que hiciese pública profesión de nuestro devoto, ni nosotros desearíamos otro arbitrio, porque de éste nos vendrían los otros, porque si los reyes aún en los defectos son imitados, ¿qué serían las piedades? Si en la afición de un rey, aún en inútil pueblo, inunda de secuaces, ¿qué efecto haría en lo fructuoso? O los devotos que engendraría el ejemplo ardiente y público de vuestra majestad. Mucho ganaríamos en esto, y vuestra majestad nada perdería y lograría tanto, sea esta devoción la que inflame su corazón, la que abra sus manos, la que mueva sus pies, la que esmalte sus banderas, la que rija sus principios y la que agencie sus fines, pues por ningún lado es perjudicial y por todos y para todos beneficiosa. Y para que María Santísima mueva esto a los reyes, como también en la satisfacción nuestra, di ahora, oh lector, la oración en que se le da tratamiento de reina a esta señora, que es la salve.